La joya azul. Capítulo 3. Segunda parte. El calor era cada vez mayor en el ambiente, terminaba la primavera y esta daba paso al verano. Habían pasado 2 cambios de luna desde que Arian había escapado de Cisaria. Su plan de huida hacia el norte había dado el resultado previsto, puesto que no encontró a nadie buscándola o siguiendo su rastro. El viaje se transformó en una experiencia bastante enriquecedora para la joven. Para su sorpresa se las ingenió con una gran suficiencia para sobrevivir, gracias a que las enseñanzas recibidas de Love le resultaron tremendamente útiles. Encontrar comida o buscar un refugio seguro al llegar la noche acabaron por ser algo rutinario y descubrió que eran tareas para las cuales tenía un instinto natural. Viajó por el camino que había emprendido con Love hacia el reino de los elfos, llegando hasta el paso de Vantare donde pudo ver los grandes robles dorados que eran su frontera. Después fue hábil, se movió entre los límites de la frontera del reino de los elfos sabiendo que allí estaría segura. Llegó a ver las siluetas de las famosas Torres del Olvido, unas estructuras imponentes que se perdían en el cielo, pero no se acercó aunque tuvo ganas, era demasiado peligroso. Podía ver túnicas blancas cerca, ya que al fin y al cabo era el destino original de los magos. La primavera avanzó, los días eran más largos y el clima benigno favorecieron sus planes de huida. Una vez estuvo más o menos segura de que no la perseguían, se dirigió al sur. Entonces se encontró a los Nousmin, era una familia de nómadas del norte con los que entabló amistad cuando ayudó a curar a una de sus hijas de una grave enfermedad. La consideraron una curandera y permitieron que se integrara en su grupo. Sus dotes curativas la hicieron ser muy preciada entre la familia. Logró adaptarse rápidamente a sus costumbres. Así que cualquiera que la viera la consideraría una nómada más de las tierras libres. Fue tal su compenetración con ellos que le invitaron a que les acompañara al Nautara, el lugar sagrado de los Nousmin, donde celebraban el festival de Ausbir, que ocurre durante la noche más corta del año cuando se cruzan las 2 lunas. Los nómadas consideraban tal fecha como su día más sagrado de todo el año. Todos los clanes nómadas se juntan esa noche para rendir culto a sus extraños dioses. Al acabar el festival, los nómadas aprovechan el inicio del verano para comerciar o bien con las poblaciones costeras del este o viajan al sur, hacia el reino de Ver. Los Nousmin aceptaron ayudarla y junto a ellos viajó sin ningún incidente camuflada entre ellos hasta llegar a la frontera norte del reino de Ver, la ciudad de Ciris. En esta ciudad se concentraba una gran actividad comercial y al principio del verano era un crisol de razas y personas. Para entrar a la denominada Puerta del Norte, había que atravesar una muralla construida por el rey Drake II, tras el fracaso de su intento de invasión de las tierras libres del norte. Ciris estaba ubicada en un valle llano y amplio, entre las montañas pardas, era la vía natural de comunicación entre la capital Tami y las tierras libres. Una vez que se terminó la construcción de su muralla, Ciris empezó a crecer bajo su protección. El comercio entre los nómadas del norte y habitantes de las ciudades libres de la costa con los habitantes del norte Ver empezó a prosperar. Luego llegó al trono el rey Amber el Magnífico estableciendo un sistema de aranceles al comercio con el norte, creando en Ciris una aduana. Además estableció un impuesto de entrada a todos los extranjeros del norte. Debían pagar una moneda de oro por cada individuo que cruzaba la muralla y la obligatoriedad de ser registrado su paso por los funcionarios de la corona. El objetivo de los Nousmin era obtener esa moneda de oro para poder acudir al año siguiente a Ciris. Así que o bien la obtenían comerciando el año anterior o aquellos que no tenían la moneda para pagar la aduana debían comerciar con las ciudades libres de la costa. Incluso algunos de los más audaces nómadas comerciaban con los lejanos reinos del oeste, pero eran muy pocos los que se atrevían a cruzar el gran desierto. Ciris la recibió con la gran puerta de los dragones, la única entrada a la ciudad desde el norte. Un tumulto de gente se agolpaba haciendo cola. Puesto que en la aduana solo había un funcionario rodeado por soldados, pero era un proceso sencillo dar una moneda de oro, decir el nombre, lugar de nacimiento y declarar las mercancías con las cuales se iba a comerciar, salvo el hierro todo estaba permitido. Arian no levantó ninguna sospecha cuando llegó a las columnas de los dragones, intentó imitar el acento de los Nousmin y lo logró de una manera casi perfecta. El funcionario ni levantó la cabeza y solo escribió su nombre falso en el enorme libro de registro. Una vez en el interior de Ciris se dirigieron hacia un gran descampado donde se instalaban los nómadas del norte y que se convertía en un gran mercado durante todo el verano. Al lado crecía desordenada la ciudad de Ciris con sus edificios de piedra.
Los Nausará estarían en Ciris unos 10 días, pero Arian sabía que para llegar a los puertos del sur esta simple mascarada no le serviría. Los nómadas no se adentraban tan al sur del reino de Ver. Al pasar la decena de días, en los cuales vendieron muy bien todas sus mercancías, Arian se despidió de la familia de Nasmin, quienes regresaban a los bosques del norte. La joven decidió quedarse en Ciris al menos durante lo que quedaba de verano. En esta ciudad estaba relativamente segura y era probable que apareciese alguna oportunidad para poder viajar al sur. Aunque el disfraz era eficaz, Arian tomó la decisión de no tentar a la fortuna y alquiló una habitación en una de las numerosas posadas que existían en Ciris. Eligió una de las más famosas de los barrios bajos, se llamaba la Mesa de Ordoni. Un enorme edificio de unas 4 plantas, totalmente construido con madera, no solamente era una posada con cierta fama para los que venían de visita a Ciris, sino que además la taberna ubicada dentro del primer piso era bastante conocida por la calidad de su cerveza y su famoso aguardiente de setas negras. Además de otras actividades poco recomendables para la gente decente. Era un lugar bastante tolerante con los nómadas, cosa que en Ciris no era frecuente, y por lo que le comentaron sobre la clientela de posada, era un lugar en donde se podían establecer contactos con gente que no tenía miedo a la autoridad y que no solían hacer preguntas si la cantidad de oro era la adecuada. Para buscar su oportunidad de viajar al sur, Arian solía frecuentar la taberna hasta la medianoche, cuando estaba muy concurrida. Muchas de las mesas estaban ocupadas por jugadores de cartas que o bien maldecían su suerte en el juego o por el contrario daban gracias a los dioses, aunque los jugadores profesionales sabían que los dioses poco tenían que ver con el resultado en los naipes. Otros bebían en silencio situados en la barra. Los que se sentaban en las mesas sin jugar conversaban en grupos reducidos de 3 o 4 personas que cada cierto tiempo lanzaban miradas desconfiadas al resto del local, temiendo que alguno de los presentes espiase sus planes. La única realidad es que en Ciris todo el mundo tenía planes o negocios poco lícitos que declarar. Desde que el rey Amber prohibió el comercio de hierro marítimo con las tierras libres del norte, el contrabando era un gran negocio para los habitantes de esta ciudad del norte de Ver. Los impuestos del rey sobre el comercio provocaron que muchos consideraban el contrabando con las tierras del norte como una opción muy lucrativa, ya que las ganancias aumentaban casi el doble. Esta actividad atraía a Ciris a muchos buscadores de fortuna, pero también a los soldados del rey que perseguían el contrabando. La condena era la pena de muerte. Esa era la razón por la cual muchos de los clientes de la taberna tenían bastante que ocultar. A nadie le interesaba que la Guardia Real se pasase por este lugar, y lo cierto es que ni a la propia Guardia Real le interesaba. Arian llevaba hospedada en la taberna más de una semana esperando una oportunidad para viajar hacia el sur. Mientras tanto intentaba descubrir noticias sobre las ciudades de la costa y el asesinato de un mago túnica blanca. Pero lo único que escuchó fueron los típicos incidentes del aislamiento de los pueblos por la nieve durante el invierno o los ataques de lobos y trolls. Aún así su situación empezaba a ser crítica, ya que el oro se le estaba agotando y además su soledad empezaba a despertar la curiosidad de muchos ojos, que se preguntaban por qué una chica tan joven y atractiva estaba sola en un lugar tan poco recomendable. Para no levantar más sospechas intentó salir lo menos posible al mercado, además ya había vendido todas sus mercancías y tenía oro para alquilar una habitación al menos un mes más. Su habitación estaba situada al fondo del pasillo en el tercer piso. Tenía una pequeña ventana orientada hacia un pequeño y estrecho callejón en donde por la noche era normal escuchar ruidos, quejas y peleas. El lugar estaba frecuentado por la peor calaña de Ciris, pero Ordoni, dueño del local, tenía muy buenos contactos con la Guardia Real. Mientras no sucediera nada grave y los sobornos llegaran a tiempo, su posada y taberna serían una especie de oasis dentro de Ciris. Todos contentos, pero Ordoni y sus empleados debían mantener cierto orden, ya que si entraba la Guardia Real detendrían a cualquier sospechoso a pesar de los sobornos. Durante las noches de aquel cálido verano, Arian se sentaba en una mesa de la taberna, la más escondida, al lado de la cocina. La penumbra del lugar junto con el calor proveniente de la cocina, hacían que fuera una ubicación poco atractiva para la clientela durante el verano. Pero desde allí podía observar toda la clientela con nitidez. Casi siempre eran los mismos los que frecuentaban la mesa de Ordoni. Al cabo de 3 noches la mayoría de los rostros eran familiares e incluso ella ya deducía sus motivaciones dentro del local. La mayoría eran comerciantes y mercaderes, otros jugadores de cartas o buscadores de fortuna que se acercaban en este lugar en busca de contactos para sus posibles negocios futuros, que lo más probable es que fueran clandestinos. El trasiego de gente durante toda la noche era abundante, y muchos arriesgaban la vida por el contrabando, sobre todo del hierro.
La posada era un nido de contrabandistas, prostitutas, comerciantes, mercenarios, ladrones, tahúres, guardias reales corruptos y gente con otras metas secretas como Arian. La cerveza de Malta era uno de los atractivos del local, según se decía la mejor de toda Ciris, pero también otros licores eran famosos como el licor de ojo de cisne o aguardiente de setas negras. La bebida, la cantidad de bebida que se ingería era la diferencia fundamental. En una semana en el local de Ordoni comprendió que era lo que marcaba la diferencia, los jugadores profesionales o los contrabandistas del gremio, como así se denominaban en Ciris, solamente bebían una bebida o dos en toda la noche, mientras los que eran clientes ocasionales o aquellos que querían pasar un buen rato bebían demasiado. La consecuencia de tal imprudencia era la pérdida de su dinero en manos de los tahúres. Arian tenía sospechas fundadas de que Ordoni estaba compinchado con los jugadores profesionales y además con los contrabandistas. La actividad en el local se podía resumir en cerrar un trato con uno de los contrabandistas y para celebrarlo beber unas cervezas, luego invertir las futuras ganancias en una partida de cartas donde perder bastante de lo ganado y acabar buscando los servicios de algunas de las meretrices que pululaban en el local de Ordoni utilizando las habitaciones del tercer piso. Si al amanecer el sujeto fue prudente y había tenido algo de suerte, tendría el oro suficiente para regresar a casa. Todas esas actividades causaban ingresos extra a Ordoni, desde luego las mujeres y muchachos que se dedicaban a la prostitución debían pagarle una de las 2 monedas de oro que costaban sus servicios. Ordoni se hacía rico sobre todo en el verano donde la actividad era frenética. Gracias a ese oro seguramente Ordoni podía sobornar a la Guardia Real y seguramente al gobernador. La Guardia Real de servicio no se acercaba a la taberna, la seguridad dependía de los matones de Ordoni, que dicho sea de paso le gustaba la tranquilidad en su local. No llamar la atención era fundamental para la durabilidad de su negocio. Si llegara un escándalo a los oídos del rey sería el fin de estas actividades tan lucrativas, puesto que sería sacrificado sin compasión por el gobernador de Ciris. Como era evidente, la presencia de Arian empezó a suscitar la curiosidad de los clientes del local de Ordoni. ¿No era una meretriz? Entonces, ¿quién era? No podría mantenerse allí mucho más tiempo. Los últimos días decidió solo aparecer en el salón para únicamente cenar y luego regresar a su habitación donde podía espiar a los demás sin ser vista mientras pensaba qué hacer con su incierto futuro.